Seguimos con el repaso de información. Lo hemos convocado a Marcelo Taborda, uno de los periodistas a nivel que conoce del ámbito internacional como nadie, aquí en Córdoba. Un gran analista político para hablar de lo que es uno de los temas de estas últimas horas, que es el ataque de Hamas a Israel, como para que nos ayude a contextualizar un poco toda esta situación. Marce, querido, ¿cómo estás? Chelo Meloni te saluda. Aquí estamos con Germán Negro y con Ernestina Marci. Buen día. Hola, buenos días, ¿cómo les va? Bueno, no vamos a hablar de instituto, por ahora. Lo vimos, Marcelo, ayer. ¿Sí? ¿Lo viste? Sí, compartimos la misma tribuna, así que... Sí, vamos todos al mismo lado, así que terminamos siendo, estamos amargados un bloque nosotros. Estamos todos... Bueno, pero ya vendrán tiempos mejores, pero no estuvo del todo mal como otras veces que pudo haber sido peor. Pero sí, bueno. no, que el instituto siempre puede ser peor, Marce. Si hay algo que hemos aprendido es que siempre puede ser peor, siempre. Marce, a ver, empecemos a hacer un repaso. Recién intentábamos con Germán contextualizar el ataque de Hamas a Israel, porque esto de una cosa son los hechos puntuales del día de ayer y otro el contexto de por qué se llega a esta situación. ¿Nos ayudás como para entender este conflicto? Bueno, un poco hay que decir que sumaría un ingrediente más, es lo que está pasando ahora, que es la réplica, la represalia, la contraofensiva. En este momento las noticias que están llegando son terribles, de un ataque israelí también sobre un campamento, una zona, un mercado, un campamento de refugio en Jabalia, lo que supone también que la suma de víctimas se va a ir incrementando de manera exponencial, que era lo que se preveía cuando ocurre en cada vez que ha venido ocurriendo. Esta es la sexta, podríamos decir, situación de bélica en la Franja de Gaza en los últimos años, pero ninguna ha tenido la magnitud de esta ofensiva y contraofensiva, sobre todo por las víctimas que se produjeron en el territorio de Israel y la forma en la que se produjo, ¿no? El factor sorpresa. Hoy, digamos, una de las cuestiones que se discute y quedará para después de que, digamos, pase esta ofensiva, no sabemos cuándo, de las fuerzas de defensa israelíes, es por qué los servicios secretos o de seguridad israelíes no pudieron prever un ataque de tal magnitud y de manera tan coordinada. Y ahí entran a tejerse una serie de hipótesis, sobre todo la logística con la que contó Hamas o los milicianos de las brigadas Serin al-Qassam, que son el brazo armado del movimiento de resistencia islámica de Hamas, y sobre todo si hay algún tipo de conexión internacional. Y a partir de ahí también aparecen especulaciones. Es decir, por un lado el contexto era también un acercamiento de Israel con Arabia Saudita, que no es nuevo, ya llevaba varios meses incluso de deshielo en esa relación, pero también esto tenía que ver con mediaciones, por un lado a dos bandas, por un lado de Estados Unidos, pero también de China, que quiere apaciguar y ejercer cada vez más influencia y apaciguar determinados frentes de conflicto para sus intereses económicos por otro lado, y al mismo tiempo un impensado también acercamiento muy incipiente, muy en ciernes entre dos que se disputan la hegemonía en el mundo islámico, como son Arabia Saudita e Irán. Israel tiene a Irán hace mucho tiempo como su principal hipótesis de conflicto y lo acusa directamente al gobierno teocrático de los ayatolá de quien financia estos movimientos fundamentalistas o integristas como Hamas, Franja de Gaza, Hezbollah, Líbano, que actúan sistemáticamente y periódicamente con ataques contra Israel. Eso por un lado. Por el otro es el tema de los asentamientos judíos, de colonos judíos o asentamientos israelíes, que a pesar de tener múltiples condenas a nivel internacional, seguían produciéndose y generando sistemáticamente o periódicamente incidentes. Al mismo tiempo, hay como una suerte de presión interna contra el gobierno de Benjamin Netanyahu por numerosos casos de corrupción. Él se alió con sectores ultranacionalistas o de ultraderecha para mantenerse en el cargo y hizo una ofensiva contra la Corte Suprema. Es decir, que casi sistemáticamente veíamos en los fines de semana multitudinarias concentraciones contra este gobierno de Netanyahu y población israelí que le estaba discutiendo desde el interior esa hegemonía. No olvidemos que Netanyahu es el primer ministro que ha permanecido más tiempo en el cargo desde la fundación del Estado de Israel en 1948. Y casi siempre se las ha ingeniado como para sobrevivir, pese a que a veces apartado del cargo de elecciones y que su gobierno sucumbe ante determinadas crisis, pero vuelve.
perdón, hoy está ante el desafío más fuerte, porque es el desafío más fuerte que afronta Israel en los últimos 50 años, ¿no? Ahora, esta, digamos, jugada del Mossad o esta interpretación del Mossad de lo que estaba haciendo Hamás, ¿puede haber sido una jugada interna contra el propio primer ministro de Israel? Mira, la verdad que no tengo los elementos como para decir que puede haber ocurrido ahí. Muchos lo comparan, incluso el propio gobierno hablaron de tenemos nuestro propio 11S. Hay que ver con qué alcance, por todo lo que se tejió, ¿no? Del 11S, hablando de servicios secretos que no podían prever un ataque de tal magnitud. Bueno, algunos lo decían en el sentido de la gravedad de que nunca habían experimentado dentro de su propio territorio una ofensiva de estas características, casi que diría desde precisamente la guerra del Yom Kippur, de la que el 6 de octubre se cumplieron 50 años, ¿no? Entonces, de alguna manera hay algunos parangones para establecer, pero otros lo dicen tal vez por el modo en que quedan muchos cabos sin atar y al mismo tiempo porque puede esto ser usado también como un revulsivo para ejercer una acción mucho más fuerte, una contraofensiva mucho más dura. De hecho, hace unos minutos, hace unas horas, el ministro de Defensa de Israel dijo que se enfrentaban a animales humanos y que iban a cortar todos los suministros. Ya lo han hecho, por ejemplo, con electricidad, agua, ingreso de alimentos y lo que fuera, y que no iban a vacilar en atacar población civil, en el sentido de que si se tenía la sospecha de que allí se encontraban tanto los milicianos de Hamás, y aquí hay que decir también, se cree que más de 100 rehenes israelíes, que no se sabe cuál es la suerte. Hamás informó de 4 que han muerto por ataques de las fuerzas de defensa israelí, con lo cual la escalada esta es bastante difícil de prever cómo va a concluir. Hay que pensar que nunca había habido este número de víctimas en suelo israelí en los últimos tiempos en una sola ofensiva. Esta coordinación de lanzar cohetes, que ya no son tan caseros, hay muchos que son misiles de más largo alcance, y al mismo tiempo romper las vallas de seguridad y trasladarse y tomar algunos, incluso destacamentos militares que están en la zona fronteriza entre el territorio israelí y Gaza, bueno, ha sido algo que si no lo previeron, de alguna manera los tomó muy sin posibilidad de defensa, a partir de los relatos que hay de algunos sobrevivientes de esa ofensiva, ¿no? Bueno, incluso, Marcelo, vos recién mencionabas la participación de Irán. Un general norteamericano acaba de decir, recién estábamos leyendo todo lo que llega desde allá, que la fuente de financiamiento de Irán depende obviamente del petróleo y que están viendo si coordinan con Israel el ataque a 4 refinerías petroleras iraníes, lo que sacaría a Irán del negocio petrolero mundial. Esto está bajo análisis ahora y seguramente significaría una escalada del conflicto impredecible. Además, bueno, no hay que olvidar las propias reacciones internas que se producen en estos gobiernos, porque este intento, si verdaderamente fue un ataque directo o por elevación a estas negociaciones que se establecían entre, por ejemplo, Arabia Saudita e Israel, o entre incluso Arabia Saudita e Irán, bueno, hay que ver qué hacen los pueblos dentro de estos países. Ayer veíamos algunas manifestaciones muy multitudinarias en algunas naciones apoyando lo que era esta ofensiva de Hamás que se lanzó el sábado, y hay que ver también que muchos gobiernos que a lo mejor tenían un discurso, que lo tienen incluso hoy, pueden llegar a cambiarlo en función de la propia percepción interna que tengan sus propias poblaciones. No nos olvidemos que también hay un reclamo nunca cumplido del territorio palestino ocupado por fuerzas israelíes y de la no realización del Estado palestino que se acordó en la partición de Palestina en 1947. El Estado de Israel se creó en 1948 y los palestinos aún esperan ese Estado independiente que se postergó, que lo decía hace poquito también en conversación con colegas, la foto de Arafat, de Yitzhak Rabin y Shimon Peres dándose la mano ahí en los jardines de la Casa Blanca, el 13 de septiembre de 1923, cumplió 30 años y la constitución del Estado palestino todavía sigue, esperemos. Es decir, hay reclamos que se postergaron y que dan pasto a estos movimientos mucho más radicalizados, sobre todo cada vez
se produce una represalia, y algo de eso va a volver a pasar ahora si la cantidad de víctimas civiles se multiplica, como pareciera ser, de acuerdo con las primeras imágenes que estamos viendo de la Franja de Gaza. Irán nuevos movimientos de resistencia, existirán nuevos movimientos también radicalizados, no solamente en suelo palestino, sino también en otros lugares donde no hay respuesta a las necesidades o a los reclamos, o consideran que esta situación que se vive con un Estado de Israel que es democrático, que es próspero a todas luces en comparación con muchos de sus vecinos, pero que al mismo tiempo ejerce conductas ilegales sobre el tema de ocupación de territorios también, y no recibe respuesta ni condena internacional, sino que hay un status quo que mueve cada uno sus piezas en este ajedrez, tratando de premiar aliados o haciendo la vista gorda cuando ese aliado comete algún delito o va más allá de lo que es la legislación internacional. Marce, te mando un abrazo grande, muchísimas gracias. Un abrazo para ustedes y ojalá que esto decante y empiece a bajar un poco la situación, porque la verdad que es muy preocupante. Sí, a todas luces se ve que no va a pasar, Marce, tampoco, ¿no? Por lo que está contando y por lo que estamos viendo. Al menos en las próximas horas no se visualiza eso. Marcelo Taborda, periodista especializado en cuestiones internacionales. Un abrazo grande y muchísimas gracias, como siempre. Hasta luego.